Cuando Ana recibió la invitación formal para la boda de su hermana mayor, un torbellino de emociones la invadió. Alegría por el momento tan importante en la vida de su hermana, pero también una mezcla profunda de temor y ansiedad, provocadas por años de conflictos no resueltos dentro de la familia. No era un secreto que entre ellas existían tensiones latentes, herencias de rencores, secretos guardados y decisiones tomadas que habían marcado a la familia de manera irreparable. Por esa razón, no fue una sorpresa cuando, apenas la noticia de su intención de asistir empezó a trascender, llegaron las advertencias firmes y tajantes que cambiarían el curso de sus planes. Ana recibió mensajes en privado, llamadas llenas de reproches y discusiones acaloradas con sus padres y otros familiares cercanos. «No debes ir a esa boda», le dijeron una y otra vez con tono severo, casi imperativo. «Tu presencia solo generará problemas. No es el momento ni el lugar para tus reclamos ni para reabrir heridas». La prohibición parecía ser un intento desesperado de mantener la paz superficial, de preservar la imagen familiar frente a los demás, aunque eso implicara silenciar las verdades incómodas y excluirla deliberadamente. El rechazo fue duro y particularmente doloroso porque provenía de quienes supuestamente debían apoyarla. Sus padres, confundidos y presionados por el conflicto, se convirtieron en los emisarios más implacables del veto. Con palabras cargadas de miedo y reproche, intentaron disuadirla, advirtiendo sobre las consecuencias que tendría desafiar esa orden tácita. Era como si la familia temiera que su sola presencia podría derrumbar años de fachada y sacar a la luz verdades que preferían ocultar para siempre. Las razones que la familia expresaba para esta prohibición tenían raíces profundas. Existían secretos relacionados con el pasado de la hermana de Ana, su relación con el novio, y acontecimientos cuya sola mención era suficiente para sembrar discordia y división. Algunos familiares consideraban que Ana, por su historia y su carácter confrontativo, solo empeoraría la situación, reavivando disputas y creando un caos en un momento que debía ser de celebración. Pero lo que para algunos eran advertencias razonables, para Ana se sentían como un castigo y un signo de rechazo. Era la negación de su derecho a estar presente en uno de los momentos más importantes de la vida de su hermana, y la negación también de su derecho a intentar sanar heridas mediante la confrontación pacífica y el diálogo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente aislada dentro de su propia familia, como si fuera una extraña en medio de quienes compartían su sangre. La prohibición no solo fue verbal, sino que se tradujo en acciones concretas. Algunos familiares evitaron hablarle, otros buscaron interponer obstáculos para que se sintiera incómoda al mencionar la boda, y ciertos mensajes indirectos fueron suficientes para hacerle entender que no deseaban verla en ese evento. Incluso se rumoreó que se consideraba la posibilidad de cambiar detalles de la ceremonia para minimizar su aparición o incluso impedir de manera oficial su presencia. Ana reflexionó sobre todo esto con tristeza, pero también con una determinación creciente. Sabía que renunciar implicaba aceptar la exclusión, dar por sentada esa injusticia y dejar que su voz siguiera silenciada. Por otro lado, la idea de asistir como una posible provocadora también la inquietaba, pero el deseo de encontrar una verdad, un cierre o simplemente de hacer valer su derecho a ser escuchada pesaba más que cualquier miedo. Esta prohibición familiar se convirtió en el punto de partida para una lucha interna y externa. Ana entendió que la boda no solo representaba el enlace entre dos personas, sino también un escenario donde se dirimirían conflictos ocultos y donde las máscaras caerían. La prohibición fue el primer acto de una historia cargada de emociones encontradas, decisiones valientes, y sobre todo, una búsqueda profunda de respeto y justicia dentro de su propia sangre. Así, entre advertencias, silencios y amenazas, Ana comenzó a preparar su decisión, consciente de que desafiar aquella prohibición no sería fácil y que marcaría para siempre su historia con la familia. Pero también sabía que, para ella, mantener la dignidad y la verdad valían cualquier riesgo. A pesar de las advertencias severas y la prohibición explícita emitida por su familia, Ana se encontró en un momento crucial de su vida donde el miedo debía ceder ante la necesidad de enfrentar el pasado y reclamar un lugar legítimo en la historia familiar. La decisión de asistir a la boda no fue impulsiva ni temeraria, sino fruto de una profunda reflexión en la que la mujer evaluó lo que estaba en juego y lo que podía ganar al estar presente en aquel evento tan significativo. Durante días,
Ana alternó entre el temor y la esperanza. Los reclamos familiares resonaban en su mente, pero también lo hacía la voz interna que le recordaba que en esa boda se cruzaban más que votos de amor. Se cruzaban silencios, secretos y heridas que habían sido negados demasiado tiempo. Para ella, la boda representaba no solo un enlace matrimonial, sino una oportunidad para buscar justicia emocional, y quizás, para abrir puertas hacia la reconciliación. Tomar la decisión de desafiar la prohibición tuvo un peso enorme. Ana sabía que su presencia seguramente provocaría tensión, que podría ser rechazada, incluso humillada o confrontada directamente. Pero reconoció que callar o apartarse era aceptar la invisibilidad y la exclusión, algo que en su corazón no podía permitir. Su valentía y convicción provenían del deseo de ser escuchada, del derecho a participar y del anhelo de verdad. La mujer comenzó a trazar un plan silencioso y decidido. En lugar de anunciar su asistencia a toda la familia, prefería que su llegada fuera una sorpresa que enfrentara directamente el conflicto. Sabía que evitaría dar tiempo a que la boda se ajustara para excluirla y que su presencia forzaría a todos a lidiar con esa realidad incómoda. Preparó con cuidado su atuendo y se armó con la determinación necesaria para afrontar las miradas de desaprobación y el peso del silencioso rechazo. Mientras se preparaba para acudir a la misa, Ana meditaba sobre lo que podría pasar. Se preguntaba si el novio y la novia estarían preparados para recibirla o si la ceremonia se vería necesariamente perturbada. Pero su convicción era mayor que cualquier incertidumbre. Para ella, el acto de asistir era un acto de justicia personal y de respeto hacia sí misma, un mensaje claro de que no permitiría ser borrada ni silenciada. A lo largo del camino hacia la iglesia, la mujer sintió una mezcla de emociones: el nerviosismo, la expectación, el deseo de confrontar y la esperanza de que el acto sirviera para abrir un diálogo verdadero, aunque fuera incómodo y doloroso. Su mente repasaba palabras que hubiera querido decir, alientos para quienes pudieran oír, y la firme idea de que la dignidad debía prevalecer. Finalmente, la decisión de asistir representó un acto simbólico y concreto. Ana elegía enfrentarse a los prejuicios, a las tradiciones familiares rígidas y al miedo al conflicto. Sabía que su presencia alteraría el curso de la boda y de las vidas de quienes la rodeaban, pero estaba preparada para asumir las consecuencias con la esperanza de que, después de la tormenta, pudiera surgir una luz. Su valentía no era un gesto de rebeldía sin sentido, sino la expresión justa de quien ha guardado silencio demasiado tiempo. La decisión de estar allí fue un mensaje de amor propio, de dignidad y de deseo de sanar relaciones desde la verdad y el respeto, atributos que Ana consideraba imprescindibles para la familia que aún soñaba construir. Con esa convicción firme, Ana tomó sus llaves, ajustó su vestido, y salió decidida rumbo a la iglesia, dejando atrás las advertencias familiares y abrazando un futuro incierto, pero con la esperanza de que su acto marcaría un antes y un después en la historia que la unía a todos. La tarde estaba teñida por un cielo gris, como presagiando la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. Cuando Ana llegó a la iglesia, el antiguo edificio se imponía majestuoso en medio de la plaza, con sus puertas abiertas y la tenue luz que entraba por los vitrales iluminando un ambiente que, en apariencia, invitaba a la celebración y la alegría. Sin embargo, desde el momento en que cruzó el umbral, Ana sintió que la atmósfera era diferente, cargada, tensa, y que todos los ojos se posaban sobre ella con una mezcla de sorpresa, desaprobación y curiosidad. Al principio, solo un murmullo sutil se desplegaba entre los invitados, un tejido silencioso de susurros y miradas que se entrecruzaban rápidamente cuando ella avanzaba hacia su asiento. Algunos familiares, con expresiones duras y ceños fruncidos, desviaban la vista, mientras que otros lanzaban miradas inquisitivas, percibibles aunque intentaran disimularlas. Las palabras prohibidas que habían advertido a Ana se manifestaban ahora en la actitud fría y distante de quienes, minutos antes, habían compartido conversaciones cálidas y sonrisas. La hostilidad apenas contenida empezó a envolverla. El pastor, que presidía la ceremonia, se detuvo un instante al verla entrar. Sus ojos se fijaron en Ana con una expresión imprecisa que combinaba sorpresa y un curioso reflejo de preocupación. No fue la única reacción inesperada. Los novios, al escuchar el leve revuelo que su presencia provocaba, intercambiaron miradas que denotaban tensión y perplejidad. La novia,
especialmente, mostraba una mezcla de ansiedad y desconcierto, como si no supiera bien qué esperar. Mientras Ana caminaba hacia su lugar, el silencio empezó a pesar en el ambiente, tan denso que cualquiera podía sentirlo. No era el típico ambiente relajado y feliz de una boda, sino más bien la calma tensa antes de una tormenta, ese momento donde todos contienen la respiración, anticipando un estallido inevitable. Ni siquiera los más jóvenes podían ocultar la impresión que causaba la llegada de Ana, y los susurros se intensificaron, aunque mantenidos en un volumen tan bajo que parecía un eco lejano. Los familiares cercanos a la novia hicieron esfuerzos evidentes por distanciarse, rodeándose de un círculo emocional cerrado que reinaba sobre el salón. Las sonrisas de cortesía se tornaron forzadas y algunos invitados incluso abandonaron discretamente sus puestos, buscando evadir la incomodidad. Pero Ana mantenía la calma, respirando profundo, consciente de que ese momento había sido resultado de una decisión firme y necesaria. La mujer, con pasos firmes, se sentó en el banco reservado para ella, justo en un lugar visible para todos los asistentes. Desde allí, pudo observar las miradas encontradas entre los presentes. Había quienes la miraban con juicio, quienes sentían pena o vergüenza, y algunos muy pocos que la apoyaban silenciosamente, admirados por su valentía. Esta mezcla de emociones y sentimientos estaba lista para explotar, un preludio a la revelación que estaba por venir. La llegada tensa de Ana no era solo una interrupción física, sino el símbolo de una verdad que no podía ser contenida más tiempo. Su sola presencia retaba a cada miembro de la familia a enfrentar lo que habían intentado enterrar en el pasado, a confrontar sentimientos reprimidos y a replantearse el significado del amor, la justicia y la lealtad. En ese instante, en medio de miradas cargadas de silencios y emociones contenidas, la boda dejó de ser una simple fiesta para transformarse en el escenario de un duelo emocional y un acto de valentía sin precedentes. Ana estaba allí para marcar la diferencia, y todos lo sabían, aunque solo algunos estuvieran dispuestos a aceptarlo. Con la tensión palpable entre los asistentes, la ceremonia comenzó con la solemnidad y el protocolo que generalmente caracteriza a una boda tradicional, pero con un aire inusual que ponía en alerta a todos los presentes. El sacerdote tomó lugar en el altar, mientras los novios, visiblemente nerviosos, se preparaban para intercambiar sus votos frente a sus amigos y familiares. El silencio se hizo dueño del templo mientras el sacerdote iniciaba la ceremonia con oraciones y palabras iniciales sobre el amor, la unión y la importancia de este compromiso. La atmósfera, aunque cargada de un nerviosismo latente, mantenía en apariencia la formalidad y el respeto que el momento requería. Sin embargo, la presencia de Ana seguía siendo una sombra constante, como un recordatorio silencioso de que la celebración estaba lejos de ser usual. Los novios comenzaron a decir sus votos, palabras cuidadosamente elegidas que hablaban de fidelidad, amor eterno y apoyo mutuo. La novia, con ojos un poco húmedos, miraba al altar y a los invitados, pero su expresión no podía disimular la inquietud que la embargaba. A su lado, el novio asentía, intentando mantenerse firme, aunque claramente también afectado por la atmósfera tensa que la llegada de Ana había generado. Mientras las palabras de unión matrimonial se sucedían, se sentía una dualidad en el ambiente. Por un lado, el deseo genuino de celebrar un amor y un futuro juntos, y por otro, el peso de los silencios y secretos que amenazaban con romper esa armonía. La gente miraba en derredor, algunos con miradas de expectativa, otros tratando de ocultar la incomodidad, conscientes de que algo estaba a punto de suceder. Los hermanos cruzaban miradas tensas, y algunos invitados intentaban concentrarse en las palabras del sacerdote para calmar sus nervios, aunque la atención se diluía entre pensamientos y emociones encontradas. En ese instante, el templo parecía contener la respiración, en espera del desenlace inevitable. Mientras el sacerdote dirigía la ceremonia con solemnidad, Ana observaba con una mezcla de paciencia y determinación. Sabía que el momento decisivo estaba cerca y que la verdad, tarde o temprano, debía ser puesta en el centro de aquella celebración que hasta entonces, para muchos, había sido una mera fachada. Cada segundo que pasaba dentro de la iglesia estaba cargado de un simbolismo especial. La ceremonia representaba no solo la unión de dos personas, sino también el punto de encuentro entre el pasado y el presente, entre la mentira y la verdad, entre el miedo y el coraje.
La boda, que inicialmente se había planeado como un festejo lleno de alegría, se transformaba ahora en un escenario donde la justicia y el reconocimiento quedaban a punto de emerger. Con cada palabra que cruzaba el altar, la expectativa crecía, y la emoción contenida en el aire presagiaba que el momento de la verdad estaba a punto de llegar, haciendo que todos los corazones latieran en un ritmo de anticipación y ansiedad. Cuando parecía que la ceremonia seguiría su curso sin mayores sobresaltos, un gesto inesperado cambió la atmósfera por completo. El sacerdote, con un semblante serio y una mirada que transmitía una mezcla de respeto y gravedad, se detuvo en medio de la ceremonia al ver a Ana. Su pausa fue inmediata y consciente, como si hubiera estado esperando ese momento, o como si reconociera en su presencia la necesidad de dar un giro crucial a lo que estaba ocurriendo. Los ojos de todos se dirigieron hacia el sacerdote, y en un instante, el eco de su silencio se extendió por la iglesia. El pastor alzó una mano, pidiendo calma y atención, y con voz firme y clara anunció que debía detener la ceremonia para dirigirse a la congregación con un mensaje importante que afectaba a todos los presentes. La interrupción tomó por sorpresa a los novios, los familiares y los invitados. Las sonrisas nerviosas se desvanecieron, y el murmullo de conversaciones se transformó en un pesado silencio expectante. La tensión que ya se sentía en el ambiente se intensificó, porque el gesto del sacerdote era un claro indicio de que algo profundo y significativo estaba a punto de revelarse. El sacerdote se dirigió a Ana con respeto y solemnidad, reconociendo su presencia y expresa sorpresa por verla en la ceremonia. Posteriormente, amplió su mensaje a la congregación, subrayando la gravedad del asunto que debía comunicar. Su voz no tuvo lugar para dudas ni para evasivas, sino que asumió el papel de portador de una verdad que había estado oculta durante mucho tiempo. Este acto del sacerdote, lejos de ser una simple formalidad o un truco para llamar la atención, fue un momento de justicia y valentía institucional. En el altar, la figura religiosa utilizó su autoridad moral para detener una celebración que, a su juicio, no podía continuar sin antes esclarecer ciertos hechos cruciales que afectaban la legitimidad y la verdad de aquella unión. Los ojos de todos los presentes se posaron en Ana, quien ahora se convirtió en el centro no solo de la ceremonia, sino también de la atención y las emociones. El gesto del sacerdote había validado su presencia y abierto espacio para que la verdad saliera a la luz, otorgándole legitimidad y protección frente a la incomodidad y la resistencia que había enfrentado. Este instante fue un punto de inflexión definitivo. La boda, que en minutos pasados había comenzado con una energía de celebración y esperanza, se transformó en un escenario de confrontación, revelación y potencialmente de reconciliación. La autoridad y el respeto con que el sacerdote detuvo la ceremonia obligaron a todos a abrir sus oídos y corazones, y a prepararse para escuchar una verdad que solo hasta entonces había permanecido oculta. El inesperado gesto del sacerdote fue la chispa que iluminó un camino oscuro y marcado por silencios, preparando a la familia y a los invitados para un momento de revelación que cambiaría para siempre el curso de la historia familiar. Con la iglesia en silencio absoluto y todas las miradas fijas en Ana y en el sacerdote, este último tomó la palabra con un tono solemne que llenó el espacio de una gravedad inesperada. Con voz clara y pausada, anunció que había llegado el momento de revelar una verdad que, hasta entonces, había permanecido en la intimidad y en secreto, pero que ahora exigía ser conocida por todos los presentes para preservar la justicia y la integridad de la ceremonia. El sacerdote explicó que, antes de iniciar la celebración, había tenido conocimiento de información confidencial que alteraba la percepción sobre la relación entre los novios y la realidad de los hechos que habían sido ocultados. Dijo que su deber, como guía espiritual y custodio de la verdad, era compartirla para que la unión no estuviese basada en engaños o medias verdades, pues la sinceridad era el cimiento fundamental para cualquier compromiso genuino. Lo que reveló fue una noticia impactante: la novia o el novio, o quizás ambos, tenían conexiones ocultas o decisiones del pasado que involucraban directamente a Ana, y que habían sido mantenidas en secreto para evitar escándalos o conflictos familiares. Este asunto guardaba relación con eventos dolorosos que habían marcado la vida de Ana y que, hasta ese momento, eran ignorados o negados por gran parte de la familia y la comunidad. El sacerdote detalló que esta información no había sido revelada antes para proteger la privacidad de los involucrados,
pero que la cercanía y seriedad de la ceremonia hacían imposible continuar sin que la verdad fuera visible ante todos. Su intervención fue un acto de integridad, dejando claro que la justicia y la verdad debían prevalecer sobre la apariencia o el deseo de mantener un festejo aparentemente feliz, aunque fundamentado en la mentira. La confesión sacudió a todos. Invitados desde distintos lugares de la iglesia se miraban entre sí, con rostros sorprendidos, incrédulos o consternados. La noticia rompió la armonía pretendida y desató una ola de emociones encontradas, desde la ira y la decepción hasta la tristeza y la esperanza de entender mejor el pasado. Ana, aún en silencio, sintió como aquel momento validaba su lucha y su presencia. Finalmente, la verdad que había sido silenciada comenzaba a tener un espacio. Por primera vez, no solo ella tenía la oportunidad de ser escuchada, sino que la verdad salió a la luz en un acto público y solemne, dignificando su historia y la necesidad de justicia. La revelación también fue un llamado para la familia y los asistentes a enfrentar sin miedo y con madurez emocional los hechos del pasado, a dejar atrás el juicio precipitado y la negación, y a comenzar un proceso de diálogo sincero, por doloroso que fuera. El sacerdote cerró ese segmento reafirmando que la verdad siempre es el camino hacia la reconciliación y la paz, y que solo a través de ella se pueden construir relaciones auténticas y duraderas. Este pasaje crucial cambió para siempre la dinámica de la boda y abrió una ventana para que cada uno de los presentes reevaluara sus propias responsabilidades, emociones y acciones, en un acto de valentía colectiva que marcaría el futuro de la familia. La revelación del sacerdote sobre el secreto oculto fue como un estallido en una atmósfera ya cargada de tensión, desatando un torrente de emociones encontradas entre los familiares y los invitados. En cuestión de segundos, los rostros que habían estado expectantes se llenaron de sorpresa, incredulidad y confusión. La boda, que hasta entonces parecía encaminarse hacia una celebración solemne, se transformó en un escenario donde la verdad desvelada generaba confrontaciones y cuestionamientos profundos. Algunos miembros de la familia reaccionaron con indignación y rechazo, intentando minimizar o incluso negar la información presentada. Estos familiares, preocupados más por la reputación y la imagen familiar que por la verdad, intentaron sofocar el malestar con comentarios que proponían ignorar o dejar pasar la revelación para no empañar el momento. En sus rostros se pudo leer el miedo a la pérdida de control y la resistencia al cambio. Por otro lado, hubo quienes mostraron una aceptación resignada, conscientes de que la verdad había salido a la luz y ya no podía ser acallada. Estos familiares manifestaron sorpresa y tristeza, pero también una disposición para enfrentar la situación con madurez, buscando entender el pasado y sus implicaciones en el presente. Para ellos, el momento representaba una oportunidad para comenzar a sanar viejas heridas. La novia y el novio se vieron profundamente afectados. La novia mostró una mezcla de ansiedad, confusión y arrepentimiento, mientras luchaba por mantener la compostura en medio del escándalo inesperado. El novio, a su vez, parecía perplejo e inseguro, intentando comprender las implicaciones reales de la revelación y cómo afectaría su futuro juntos. Ambos enfrentaban la incertidumbre de un destino matrimonial que pendía de un hilo. Los murmullos se convirtieron en voces bajas que intercambiaban reproches y preguntas incómodas, mientras algunos familiares se agrupaban en pequeños círculos para discutir las consecuencias y planear cómo reaccionar. Esta fragmentación evidenció las divisiones profundas dentro del grupo, reflejando diferentes puntos de vista y emociones que hasta entonces habían permanecido ocultos. En medio de este torbellino emocional, Ana se mantuvo firme, consciente de que su presencia y la verdad que ahora resonaba en el templo eran necesarias para romper el ciclo de silencio y engaño. Su valentía le otorgó un lugar de respeto, y lentamente comenzó a ganar aliados en quienes veían en ella la voz de la justicia y la dignidad. Este estallido de emociones y reacciones fue el inicio de un proceso complejo y necesario, donde la familia tendría que confrontar su historia con honestidad y valentía para encontrar un camino hacia la reconciliación y la paz. La boda ya no solo era una unión entre dos personas, sino un punto de inflexión para toda la familia, enfrentando su realidad con toda su fragilidad y riqueza emocional. La revelación del sacerdote sobre el secreto oculto fue como un estallido en una atmósfera ya cargada de tensión, desatando un torrente de emociones encontradas entre los familiares y los invitados. En cuestión de segundos,
Los rostros que habían estado expectantes se llenaron de sorpresa, incredulidad y confusión. La boda, que hasta entonces parecía encaminarse hacia una celebración solemne, se transformó en un escenario donde la verdad desvelada generaba confrontaciones y cuestionamientos profundos. Algunos miembros de la familia reaccionaron con indignación y rechazo, intentando minimizar o incluso negar la información presentada. Estos familiares, preocupados más por la reputación y la imagen familiar que por la verdad, intentaron sofocar el malestar con comentarios que proponían ignorar o dejar pasar la revelación para no empañar el momento. En sus rostros se pudo leer el miedo a la pérdida de control y la resistencia al cambio. Por otro lado, hubo quienes mostraron una aceptación resignada, conscientes de que la verdad había salido a la luz y ya no podía ser acallada. Estos familiares manifestaron sorpresa y tristeza, pero también una disposición para enfrentar la situación con madurez, buscando entender el pasado y sus implicaciones en el presente. Para ellos, el momento representaba una oportunidad para comenzar a sanar viejas heridas. La novia y el novio se vieron profundamente afectados. La novia mostró una mezcla de ansiedad, confusión y arrepentimiento, mientras luchaba por mantener la compostura en medio del escándalo inesperado. El novio, a su vez, parecía perplejo e inseguro, intentando comprender las implicaciones reales de la revelación y cómo afectaría su futuro juntos. Ambos enfrentaban la incertidumbre de un destino matrimonial que pendía de un hilo. Los murmullos se convirtieron en voces bajas que intercambiaban reproches y preguntas incómodas, mientras algunos familiares se agrupaban en pequeños círculos para discutir las consecuencias y planear cómo reaccionar. Esta fragmentación evidenció las divisiones profundas dentro del grupo, reflejando diferentes puntos de vista y emociones que hasta entonces habían permanecido ocultos. En medio de este torbellino emocional, Ana se mantuvo firme, consciente de que su presencia y la verdad que ahora resonaba en el templo eran necesarias para romper el ciclo de silencio y engaño. Su valentía le otorgó un lugar de respeto, y lentamente comenzó a ganar aliados en quienes veían en ella la voz de la justicia y la dignidad. Este estallido de emociones y reacciones fue el inicio de un proceso complejo y necesario, donde la familia tendría que confrontar su historia con honestidad y valentía para encontrar un camino hacia la reconciliación y la paz. La boda ya no solo era una unión entre dos personas, sino un punto de inflexión para toda la familia, enfrentando su realidad con toda su fragilidad y riqueza emocional. Tras la conmoción y el tumulto iniciales, Ana sintió que había llegado su momento. La mirada expectante del sacerdote, la atención de los familiares y el silencio creciente de los presentes le dieron la fuerza para levantarse y dirigirse a todos con la claridad y la convicción que solo la verdad y el deseo de justicia pueden otorgar. Con voz firme pero cargada de emoción, Ana comenzó su discurso relatando, de manera pausada y sin reproches, los antecedentes que la habían llevado a estar allí esa tarde. Habló de los secretos guardados, del rechazo que había sufrido y del dolor acumulado por años de silencios y falsas apariencias. Recordó momentos específicos que reflejaban la complejidad y las heridas que hasta entonces habían sido ignoradas o minimizadas por la familia. Su relato no fue un ataque, sino un intento honesto de poner en palabras su verdad y buscar reconocimiento. Expresó cuánto deseaba que la unión matrimonial en la que se encontraba no estuviera construida sobre engaños o medias verdades. Quiso que todos entendieran que su presencia no era un acto de confrontación sin sentido, sino una búsqueda de transparencia y reconciliación para sanar viejas heridas. Ana enfatizó la importancia del respeto mutuo, de la honestidad y de la valentía para enfrentar el pasado sin culpas ni resentimientos. Instó a sus familiares a abrir los brazos y los corazones a la posibilidad de perdón y redención, recordándoles que solo a través de la verdad es posible construir relaciones auténticas y duraderas. Su discurso fue un acto de valentía frente al juicio y la resistencia. A pesar de la tensión palpable y de posibles reproches, Ana mantuvo la calma y la dignidad, irradiando una fuerza que fue escuchada, aunque no en todos los corazones al inicio, sí en suficientes para empezar a construir un cambio. Muchas miradas se suavizaron, y algunos familiares empezaron a comprender la magnitud de la situación. Las palabras de Ana abrieron un espacio para la empatía, dejando atrás el silencio y la negación que habían pesado sobre ellos durante tanto tiempo. Fue un llamado a reconstruir la familia desde la transparencia y el amor genuino,
en lugar de mantener una fachada quebradiza y dañina. Este momento de expresión personal fue decisivo para que la ceremonia no se convirtiera solo en un evento de confrontación, sino en la génesis de una posible reconciliación y de un nuevo comienzo, donde cada miembro pudiera ser escuchado y valorado en su verdad. Ana concluyó su discurso agradeciendo la atención y expresando su esperanza de que, a pesar del dolor y las dificultades, esa verdad contribuyera a sanar y unir con más fuerza a su familia, abriendo caminos hacia un futuro de respeto y amor renovados. Después del discurso valiente y revelador de Ana, la atmósfera en la iglesia estaba cargada de una mezcla compleja de emociones: tensión, sorpresa, alivio y una incierta esperanza. La boda, que había comenzado como una celebración tradicional, atravesaba ahora un momento decisivo cuya resolución determinaría el rumbo de la familia y la ceremonia misma. El sacerdote, consciente del impacto de las palabras de Ana y la tensión que dominaba la escena, tomó la decisión de suspender momentáneamente el ritual. Explicó que, dada la gravedad de la revelación y el efecto que había tenido, era necesario hacer una pausa para que la familia pudiera reflexionar y dialogar con calma antes de continuar. Esta suspensión no era un llamado a la ruptura definitiva, sino una invitación a la madurez y al respeto hacia la verdad. Los novios, visiblemente afectados, se retiraron a un espacio privado con sus padres y algunos familiares cercanos. La incertidumbre sobre si la boda podría continuar flotaba en el aire, alimentando el debate interno y la introspección. Para muchos, la unión parecía suspendida no solo físicamente, sino también simbólicamente, a la espera de que se resolvieran las heridas y tensiones que habían salido a la luz. Mientras tanto, Ana permaneció en su asiento, observando en silencio, consciente de que su presencia había cambiado el curso de la historia familiar. A pesar de la tensión, sentía una mezcla de orgullo y esperanza. Orgullo por haber enfrentado la verdad, y esperanza por la posibilidad de que ese acto valiente fuera el inicio de una verdadera transformación. En los minutos siguientes, comenzó un diálogo entre los familiares, algunos buscando explicaciones y otros expresando sus sentimientos con sinceridad. Se comprendió que la verdad, aunque dolorosa, era necesaria para avanzar y que el silencio ya no era una opción viable para la familia. Finalmente, aunque la boda no se reanudó esa noche, la suspensión sirvió para abrir un proceso de reconciliación y diálogo que prometía sanar las fracturas. Los presentes comprendieron que, más allá del evento en sí, lo crucial era restaurar el respeto, la confianza y la unidad familiar de manera genuina. Este desenlace no fue un final abrupto ni una ruptura definitiva, sino una pausa con el potencial de ser el comienzo de un camino hacia el perdón y la renovación. La familia, aunque marcada por el conflicto, tenía ahora una oportunidad para reconstruir sus vínculos desde la verdad y el amor. La historia de la boda interrumpida quedaría como un recuerdo vivo de la importancia de enfrentar la realidad con valentía y de la fuerza transformadora que tiene la verdad cuando es expresada con dignidad y respeto. Al concluir aquella noche de revelaciones, tensiones y pausas inesperadas, la familia se encontró en un espacio de reflexión profunda. La boda, que había sido el escenario de una crisis, se convirtió también en el inicio de una oportunidad para sanar y reencontrarse desde la verdad y el respeto mutuo. La experiencia dejó una marca imborrable en todos los presentes y abrió la puerta a un futuro más honesto y consciente. Ana, la protagonista, experimentó una mezcla de sentimientos tras lo vivido. Aunque el camino no había sido fácil, había ganado algo invaluable: la posibilidad de ser escuchada, reconocida y respetada en medio del seno familiar que, durante años, la había relegado al silencio. Su valentía había hecho posible que secretos guardados y heridas profundas comenzaran a ser enfrentados, y menospreciar aquel gesto ya no era una opción. Durante esa noche, cada miembro de la familia fue invitado a mirar hacia adentro, a cuestionar sus actitudes y a comprender que el amor verdadero necesita estar fundamentado en la transparencia, la empatía y la aceptación de las imperfecciones. La revelación y el diálogo, aunque dolorosos, trazaron el camino hacia la reconciliación, mostrando que la unidad familiar no es un estado estático, sino una construcción constante basada en el esfuerzo común. La esperanza surgió como un faro iluminando los pasos a seguir. La familia comprendió que las heridas no se curan ocultándolas, sino enfrentándolas con coraje y sensibilidad. El acto de detener la boda,
Lejos de ser un fracaso, fue un símbolo de respeto por la verdad y una manifestación de que la vida y las relaciones auténticas exigen enfrentarse a la realidad, por difícil que ésta sea. Ana, con la serenidad que da el haber seguido su verdad, sostuvo la mano de quienes estaban dispuestos a caminar a su lado hacia el perdón y la comprensión. Su historia se volvió un puente entre generaciones, un llamado a valorar el vínculo familiar más allá de las apariencias y los secretos. Este final, abierto y lleno de promesas, dejó claro que la familia puede renacer de sus propias pruebas, más fuerte y unida, cuando cada voz es escuchada y cada sentimiento respetado. La esperanza se consolidó como un compromiso compartido de construir un futuro donde la verdad y el amor sean los pilares que sostengan cada encuentro y cada decisión. Así, la historia de aquella boda interrumpida se convirtió en una lección de vida, que el coraje para enfrentar lo oculto y la voluntad para sanar juntos pueden transformar cualquier crisis en una oportunidad para crecer, amarnos y avanzar con dignidad.